Bueno, muy bien. Bienvenidos a este encuentro, a esta charla. Hablaremos hoy de la identidad cultural como parte del proceso que estuvimos llevando adelante todo el año. Si uno empieza a mirar y recorrer los aspectos que vimos de comunicación, de cultura, todo nos va a llevar a estas últimas definiciones ya prácticamente en el fin del año. Vamos a definir la identidad cultural y encontraremos algunos aspectos, y también esta clase de hoy va a enganchar con la clase que propusimos para la semana que viene por el Día de la Tradición, que está íntimamente ligado ese festejo, esa conmemoración a la identidad cultural. Bien, la identidad cultural es la conciencia de una persona de pertenecer a una cultura propia, a la que asume como propia, y se diferencia de los otros en cuanto a la moda de pensar, hablar, de comportarse, de vestirse, de comer, en cuanto a sus patrones morales, aspectos religiosos, cosmovisión. Entonces, repito, la identidad cultural es la conciencia de una persona de pertenecer a una cultura a la que asume como propia. Y acá ya tenemos que empezar a deshilachar los primeros temas, las primeras palabras que surgen a partir de aquí. Primero, bueno, la identidad es aquello con lo que me reconozco a mí mismo, está en mi misma esencia, soy esto. Eso conforma mi identidad. Mi identidad dentro del marco de una cultura, mi identidad cultural, dice, es la toma de conciencia de pertenecer a una cultura. ¿Y qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? La conciencia es aquello que nos indica qué es lo que está bien o lo que está mal, aquello que pertenece o no pertenece. En definitiva, la conciencia es el manejo de una buena educación, de una buena formación, el saber, el conocimiento. Eso es la conciencia. Tener conciencia de algo en realidad es conocer algo, es saber sobre algo. Entonces, así puedo yo dilucidar, armar, pensar qué cosas me pertenecen en este juego de identidad y cuáles no. Y es un trabajo netamente intelectual. Entonces, tengo la obligación de estudiarlo, de saberlo. ¿A qué cultura pertenezco? Para después reconocer cuál es mi identidad cultural. Habíamos dicho ya que la cultura no es algo individual, sino que uno de los elementos propios de la cultura es la colectividad. La cultura es de varios, es colectiva, es de una comunidad. Entonces, debo conocer yo a qué comunidad pertenezco, cuáles son los patrones culturales de esa comunidad, para después poder desarrollar mi identidad cultural. Dicho de otra manera, no es lícito, no está bien, pensar que cada uno tiene una cultura propia e individual. La cultura es propia, colectiva. Podrá o no gustarme en lo personal algunos aspectos de la cultura en la que estoy inserto. No obstante, es la que me pertenece. Uno se asume desde el lugar donde nació. Y esto podrá ser fortuito, digamos, podré yo pretender ser otra cosa de lo que soy. O en algunas palabras actuales, ¿no? Es decir, según cómo me percibo. Pero más allá de cómo me percibo, hay una percepción social hacia mí, y luego tiene que haber una inteligencia que me indique en qué grupo estoy realmente. Digamos, hablando primero de países, yo podré percibirme perfectamente, no sé, inglés, uruguayo o griego. Sin embargo, soy argentino. Podré simpatizar con la cultura de alguna región en particular. Me atrae mucho la región noroeste, la región de la quebrada de Humahuaca. Quisiera ser Coya, o no. No, naciste en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa húmeda. Tu identidad cultural está relacionada, en uno de los aspectos, con el paisaje. Este es el paisaje que te pertenece. Y aunque uno quiera renegar de algunas cuestiones que le son propias, no deja más de manifestar aquello que le es propio. Parece medio intrincado, ¿no? Si me es propia la llanura, si me es propia la pampa húmeda porque nací en este paisaje, por más que intente renegar, hasta el renegar de eso forma parte de esa identidad
con el paisaje. Tomé como punto de partida el paisaje porque surge de la definición primigenia de cultura. ¿Qué dijimos que es la cultura? Es todo aquello que el ser humano genera a partir de la convivencia con los otros seres humanos, con sus congéneres, su relación con la naturaleza, la toma de conciencia de sí mismo y, finalmente, aquella relación o aquel vínculo filial que toma con la idea de lo trascendente. En estos territorios a eso le llamamos Dios. Ahí estaría la definición de cultura completa, después vendrá el porqué o para qué hacemos esto. Entonces lo llevo a la identidad cultural y planteo. Mi identidad cultural es entonces la forma en que me relaciono con mis congéneres, íntimamente relacionado con el paisaje, con la naturaleza, con el lugar de donde soy, desde lo geográfico, y luego cómo me veo a mí mismo. Ese mirarme a mí mismo no es particular, no es propio, es nuevamente colectivo. Yo me miro a mí mismo como vos también te mirás a vos, con los mismos patrones culturales. Sobre todo porque pensamos en función de lengua, de lenguaje. No pensamos de otra manera. Y nuestro lenguaje tiene una estructura determinada. Esa estructura determinada también conforma nuestra cultura y a partir de ahí entonces tenemos nuestra cosmovisión compartida. El siguiente paso es pensar en la idea de lo trascendente y asumir una relación filial, una relación de parentesco, de familia, con esa idea de lo trascendente, a que en esta cultura en la que vivimos le llamamos Dios. Otros le podrán llamar energías, otros le podrán llamar llamado del cosmos, o le podrán llamar la inexistencia de tal fenómeno. Sin embargo, lo vemos que las culturas en general son de creer en alguna vida o en alguna situación mucho más allá de la vida terrenal, culturalmente hablando. No hablamos de individualidades, no hablamos de gusto y no hablamos de fe. Esto está aparte de este juicio. Los gustos son personales, te puede gustar cualquier cosa. Sin embargo, en cuestiones culturales estamos marcados por el ámbito donde vivimos. Y lo mismo ocurre con la cuestión religiosa, si se quiere. Hay ateos, pero claro que los hay. Sin embargo, culturalmente hablando, no existe una cultura determinada solamente por ateos, o primordialmente o mayoritariamente por ateos. Podríamos ampliar. No existe una nación con esas características. Algunos países lo vociferan o lo han escrito en sus constituciones, sin embargo, en el espíritu nacional, es decir, en lo que la gente siente y cree, no está tan claro y tan patente una cuestión atea. Todos creen en algo que lo trasciende. Dicho esto, podemos entonces asumir que este derecho que tenemos todos a conocer nuestra identidad cultural sea un derecho, claro, ¿no? El derecho a una cultura, a una identidad cultural. Esto ya fue declarado en el año 1976, en una convención que se hizo en Argel, en Naciones Unidas. Y Naciones Unidas determinó, entre otros derechos, el derecho a la existencia, pero también el derecho a la cultura, diciendo que todo pueblo tiene derecho a hablar su propia lengua, a preservar y desarrollar su propia cultura, contribuyendo así a enriquecer la cultura de la humanidad. 1976. Todo pueblo tiene derecho a sus riquezas artísticas, históricas y culturales. Todo pueblo tiene derecho a que no se le imponga una cultura extraña o extranjera. Ahora bien, esta declaración de 1976, que a partir de la Constitución de 1994 en nuestro país adherimos plenamente como cuestión constitucional, como derecho constitucional, lleva entonces a una obligación del Estado a que esto se cumpla. Y efectivamente, el primer paso que da el Estado en este aspecto es tener una ley federal de educación. Porque la transmisión de la cultura se da mediante la educación. La educación informal por un lado y la educación formal. Entonces cuando el Estado educa, lo que hace es transmitir cultura. Y al transmitir cultura lo que está haciendo también es darle a esos ciudadanos el derecho a conocer, a tomar conciencia de su propia cultura
para justamente asumirla como propia. Una de los puntos, alguno de los puntos de la Ley Federal de Educación dice, bueno, ¿para qué educamos? ¿No? Entonces dice, para el fortalecimiento de la identidad nacional. Y acá está, el fortalecimiento de la identidad nacional. Bueno, podríamos charlar horas sobre qué es, en definitiva, la identidad nacional, qué nos identifica como nación. Ya lo hablamos al principio de año, dijimos al principio de año que íbamos a terminar en el mismo punto de partida, ¿no? Que es, cuando hablamos de cultura o de bienes culturales, es muy extraño, raro, apresurado hablar de una cultura argentina. Porque Argentina es un país en construcción, una nación en construcción, un país que, bueno, un país que tiene sus límites, tiene su capital, tiene sus normas, sus leyes. Bien, como país estamos bastante organizados. Ahora como nación, no. Porque somos muy nuevos, muy jóvenes y todavía convivimos en un espectro multinacional. Los que vivimos en estos territorios venimos de diferente estrato nacional, somos distintas naciones, cada nación con su propia cultura. ¿Cómo hacemos para converger en una cultura nacional argentina? Extremadamente difícil. Porque tenemos por un lado, por decir algunos ejemplos, no todos, aquellos que se autoperciben o se reconocen como descendientes de pueblos originarios y se reconocen como originarios. Extraña definición, cuando de alguna manera el proceso de mestizaje fue tan grande, tan amplio y tan variado, que podríamos decir hoy que, no sé, el 90% de la población argentina lleva entre sus venas sangre, en su ADN, algún gen de pueblo originario. Después tendremos los descendientes de aquellos primeros criollos, los primeros españoles que llegaron alrededor del 1600, antes del 1600, que llegaron a nuestros territorios, estos territorios hoy que llamamos Argentina. Todavía también hay descendientes de aquellos primeros criollos que llegaron acá, aquellos que se definieron como independientes, primero que rompieron los lazos en 1810 y luego en 1816 se declararon independientes y formaron una nueva nación en la faz de la tierra. Bien, están esos descendientes. Todos llevamos algo en ese ADN de aquellos hombres de Mayo y de Julio. Pero también tenemos después las grandes oleadas de inmigración. Primero la inmigración europea de las presidencias de Sarmiento, Mitre y Avellaneda, y luego, años posteriores, la segunda fuerte inmigración europea durante la guerra, o entre guerras y post-segunda guerra, y finalmente, en el último periodo, la inmigración de países sudamericanos, una gran inmigración de ciudadanos peruanos, bolivianos, colombianos, paraguayos, brasileños, que están en nuestros territorios. Entonces, cuando queremos definir una identidad cultural y nos remitimos a la definición de nación, se nos hace extremadamente difícil. ¿Qué cosa me identifica a mí como miembro de esta cultura, si la queremos llamar Argentina? Cuando en realidad yo soy habitante de esta pampa, de esta llanura, he crecido en este paisaje y me siento íntimamente identificado y me siento íntimamente en comunión, desde lo cultural, con un habitante del otro lado del Río de la Plata. No me diferencio mucho de un hombre montevideano o de Colonia del Sacramento. No hay mucha diferencia. Mucho menos si vamos a las llanuras entrerrianas. ¿Qué diferencia cultural hay entre un hombre de Gualeguaychú y uno de Fraiventos? Nada, el río no separa, al contrario, el río une, culturalmente hablando. Se han separado los países. Un Uruguay con una provincia de Buenos Aires o una provincia de Entre Ríos, es muy poca la diferencia, prácticamente nada. Sin embargo, cuando me traslado dentro del país y me voy hacia el norte argentino, por ejemplo, y entro a compararme con un hombre de mi misma edad, bajo las mismas condiciones, si se quiere, sociales y económicas, la diferencia cultural es más notable. ¿Cuánto me diferencio yo de un hombre nacido en Tilcara, en Humahuaca, en Maimará? Ni hablar si voy más al norte aún, en La Quiaca. O me voy hacia el este y camino y atravieso los paisajes salteños, formoseños, Chaco. Entro al territorio de Misiones y no me parezco mucho. No me parezco al hombre de tierra adentro, de la tierra colorada, del paisaje selvático, de tanta agua y tanto río, de tanta maravilla en sus pájaros y en sus animales, en tanta yerba mate. No me parezco mucho.
Sí, me sigo pareciendo, cuando me voy a Mendoza, veo el parecido del hombre de Mendoza con el hombre de Santiago de Chile, por ejemplo. O yendo más al sur, poca diferencia veo entre los ciudadanos de Esquel y Trevelin, que están del lado argentino, con los ciudadanos de Futaleufú, del lado chileno. Es más, van y vienen todos los días. El hombre nacido en La Quiaca se parece mucho al de Villazón. Cruzan caminando todos los días. Pasa lo mismo en varios puntos del país. En la triple frontera, entre Paraguay, Argentina y Brasil, allá en la provincia de Misiones, pocos se diferencian entre ellos. Hasta se ha conformado en esa región cultural una lengua propia, un portuñol propio de la zona, mezclado con guaraní, muy particular, hasta con una tonada característica, clave, singular. Y así podemos recorrer el país. ¿Cuántas cosas me unen culturalmente a un hombre de la ciudad de Córdoba? Cuando ese hombre de la ciudad de Córdoba también difiere bastante de uno nacido en la provincia de Córdoba, pero en el norte cordobés. Muy diferente, hasta la forma de hablar, sus aspectos en cuanto a la comida, la alimentación, los gustos, en cuanto a la cultura en general, con un hombre nacido en Tulumba, en Cruz del Eje. Y el sur, Río Cuarto, un hombre de Río Cuarto se va a parecer mucho más a uno nacido en Trenquelauquen o Junín, de la provincia de Buenos Aires, a uno nacido en Mar Chiquita, Córdoba, o Tras la Sierra, que sigue siendo provincia de Córdoba, ¿no? Sin embargo, una persona nacida en la provincia de Córdoba, Tras la Sierra, que puede ser en Cura Brochero, en Villa Brochero, en Nono, se puede llegar a parecer bastante, mucho, a un puntano nacido en San Luis. Están muy, muy cerca. Pocas cosas los separan y los dividen. En ese caso, las sierras unen, no separan. Y así podemos recorrer. Así podemos recorrer. Poco se diferencia un chileno de la Patagonia con un argentino patagónico. Se mezclan, se cruzan, van, vienen, buscan trabajo en un lugar y otro, y no hay mucha diferencia. Entonces, hablar de una identidad cultural como República Argentina, como nación argentina, hoy es extremadamente difícil. Voy a agregar un dato más. En estos últimos tiempos que se habla de pueblos originarios, de los derechos de los pueblos originarios, y se habla de la nación mapuche, por ejemplo. También podemos hablar de la nación guaraní, de la nación toba, pilagá, huichi, tehuelche o aoniquén. Ahí se complica la cuestión porque todos estos provincianos que yo nombraba recién nos identificamos como argentinos. En esta mezcla o en este crisol de raza que se ha dado a llamar, hoy la palabra raza no se utiliza, es incorrecta, pero podemos decir en este crisol de culturas. ¿Qué piensa un mapuche de buena cepa que pretende derechos sobre algunos aspectos de la tierra porque se sienten despojados de la tierra? ¿No se sienten acaso argentinos? No, para nada. ¿Y del otro lado de la cordillera se sienten chilenos? No, tampoco. Están reclamando un derecho a la tierra porque son de nación mapuche y consideran que la nación mapuche tiene que tener su propio territorio. Y es probable que tengan razón. La cuestión es, ¿qué hacemos ahora? Hasta acá hemos llegado en la historia. ¿Qué hacemos? Desalojamos la ciudad de Neuquén, desalojamos Bariloche, Lago Mascardi, Villa Epecuén, Villa Mascardi, dice así. Desalojamos todos esos lugares, el Bolsón, todo, y todos los criollos que vengan para este lado, ponemos una frontera nueva y que se abra una nueva nación a la faz de la tierra llamada Nación Mapuche, si se quiere, y que ordene y legisle sus propias leyes. Bueno, eso sería una utopía. No. ¿Puede ser que alguna razón los asista? Puede ser. Pero, más allá de eso, está el derecho que otorga la fuerza. Y esto posiblemente sea incómodo de decir, pero es la realidad. Las fronteras de los países se sostienen por la fuerza. Por eso todos los países tienen ejércitos, gendarmerías, carabineros, soldados, para defender sus fronteras. Sus fronteras hacia adentro y hacia afuera. Por ahí no nos resulta muy simpático, pero la realidad es esa. Ninguna provincia hoy tampoco podría independizarse. Digamos que hay algunos chistes al respecto, ¿no? Es decir, la provincia de Corrientes, por ejemplo, que tienen los correntinos, tienen un férreo sentido de la localía. Son primero correntinos y después argentinos, lo cual es correcto, porque la Argentina surge de la unión de provincias unidas, Provincia Unida de Río de la Plata, se unen para formar un país. Entonces primero hay una cuestión provinciana. El correntino se siente correntino primero, muy fuerte, bien arraigado.
Si Argentina entra en guerra, Corrientes te va a ayudar, decían ellos. Y de hecho lo hicieron en Malvinas, ¿no? ¿Podría independizarse la provincia de Corrientes? No, no. Habrá una fuerza superior, la Fuerza Nacional, que de hecho así fue la integración nacional. ¿Cómo llegar entonces a un punto de acuerdo entre provincianos y entre ese crisol de naciones, entre originarios, criollos, inmigrantes, hoy todos habitantes de esta tierra? Creo que la respuesta es muy sencilla y ya se ha dado a conocer y está en el preámbulo de la Constitución Nacional. Dice ese preámbulo que en este país pueden vivir todas las personas del mundo, cualquiera, sin diferencia de credo, color, rango social, no hay problema, todos pueden venir a vivir acá, todos pueden venir a vivir, respetando nuestras leyes. Hay lugar para todos, y efectivamente, hay lugar para todos, y actualmente sigue habiendo lugar para todos. El tema es distribuirnos, y acá es una política de Estado, cómo nos distribuimos en este territorio y qué rol va a jugar cada uno en este lugar. Dicho todo esto, a forma casi de preámbulo grande, diríamos, es muy complejo hablar de una identidad cultural argentina. Esta charla lleva a una cuestión final. Buscar nuestra propia identidad cultural, reconocernos como miembros de una cultura y a partir de ahí también defenderla, conocerla primero y defenderla después. Cuando uno se encuentra con un habitante de la provincia de Salta y le pregunta de dónde sos, rápidamente dice soy salteño. Y después vendrá la pregunta ¿de qué lugar de Salta? Y te podrá decir soy de Orán o de la capital, San Lorenzo, varía. Y también quiénes, ¿no? La gente de Tartagal está convencida que ellos son de Salta, Tartagal. Y se diferencian del otro, que es de la Puna. Los catamarqueños te dicen que son catamarqueños primero. Y luego se van a diferenciar quiénes son de la zona de la capital, o de la zona de los valles, o de la zona de los ríos, o de la Puna. La Puna catamarqueña tan particular, tan distinta a la capital. Y así cada provincia que recorremos van a decir primero que son de su provincia. Un hombre de San Luis te va a decir soy puntano, soy cuyano diría primero, soy cuyano. Cuyo, las 3 provincias, hoy La Rioja también se suma como Cuyo, 4 provincias cuyanas, y después dirá soy puntano para reconocerse como hombre de San Luis. Pero también se va a separar. No es lo mismo nacer en Villa Mercedes que nacer en San Francisco del Monte de Oro o en La Toma. No, es distinto. Mendoza, ni hablar. Grande diferencia entre el norte, el sur, la capital, si es de la montaña o más acá de los ríos, se diferencian. Ahora, la Patagonia igual, cada uno toma su identidad patagónica primero, provinciana después, y luego vendrá de la ciudad, pero ya más en segundo plano, no es tan fuerte la localía. Pensemos en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires. Y esto es algo que hace ya varios años, unos 20 años podríamos decir, varios gobernadores se lo vienen planteando, el gobernador actual también. Lo dijo no hace mucho, dice, falta una identidad provinciana. A veces juego yo esto en el aula y pregunto, ¿quién es provinciano? ¿No? Y muchos nacidos en la provincia de Buenos Aires no levantan la mano. Somos provincianos. Los que nacimos en la provincia de Buenos Aires somos provincianos. Los que vivimos en la provincia de Buenos Aires somos provincianos, somos de esta provincia. Nos falta a nosotros esa identidad provinciana. Y fíjense, si algún provinciano, la provincia de Buenos Aires, viaja a otro lugar y pregunta a alguien, ¿vos de dónde sos? Dirá, soy de Córdoba primero, para después explicarte que es de Deán Funes. El bonaerense dirá, soy de Mar del Plata, de Junín, de Bahía Blanca, de La Plata, de San Isidro, de Quilmes. No dice que es de la provincia de Buenos Aires. Tal vez haber dejado el nombre de la provincia con el mismo nombre de la ciudad capital, capital del país, lleva a esta complicación y a esto de renegar del nombre. Por eso se usa la palabra porteño, ¿no? ¿De dónde sos? Soy bonaerense, no porteño. El porteño que haga alarde de su localidad, de su lugar. Soy porteño, soy de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de Capital Federal. Bueno, bien. ¿Y usted dónde? Soy bonaerense, soy de la provincia de Buenos Aires. ¿Querés más detalle? Vengo del mar, vengo de Mar del Plata. Vengo de la sierra, de Olavarría, de Tandil, de Torquins, de Saavedra. Vengo de la llanura, de La Plata, de Magdalena, de Junín.
Cada uno le dará su localidad, pero primero sentirnos provincianos. Esa es nuestra identidad cultural. Algo pasa en el Gran Buenos Aires. Está entre medio de la provincianía y entre medio de lo porteño, ahí. Difícilmente se reconozcan como de uno o de otro. Está tan en boca de la gente de la Argentina, el Gran Buenos Aires, que rápidamente se identifican. Soy de Quilmes, soy de Berazategui, soy de 3 de febrero. Algunos te dicen soy de Buenos Aires. El que dice soy de Buenos Aires, o es de capital, muy pocos, o son del Gran Buenos Aires. Entonces, en lugar de decir soy de Ramos Mejía, dice soy de Buenos Aires. Soy de La Matanza, soy de Buenos Aires. Nosotros somos, los que vivimos acá en estas latitudes, somos bonaerenses, vivimos en el Partido de La Plata, y la ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces somos parte de la cultura propia de una capital de provincia. De una capital fundada y creada para ser ciudad, para ser capital, y de un territorio que se nutre de infinidad de inmigrantes. Y esto nos enriquece muchísimo, nos da mucha riqueza. ¿Cómo reconocer entonces una identidad cultural en este contexto? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy hoy para entonces saber todos juntos hacia dónde vamos? Si hoy nos tendremos que identificar en el oeste platense, tomando como punto de partida la localidad de Lisandro Olmos, que es donde está la escuela, ¿no? Digo, ¿qué somos? Y bueno, por nuestras venas tal vez corra algo de sangre de los Tubí-Chaminí, aquellos querandíes que fueron colonizados hacia el 1600 por una incursión de sacerdotes jesuitas y que fueron rechazados, que luego siguieron para el norte. Tubí-Chaminí era una facción de quien saben mucho en el partido de Magdalena. Ahí estaba su asentamiento principal y donde estamos viviendo nosotros era justamente parte de esa región. El pago de las islas, le decían. Podríamos ser descendientes de esos Tubí-Chaminí o descendientes también de aquellos borogas o aquellos ranqueles que llegaron por el norte de la provincia de Buenos Aires y se afincaron. Algunos nombres de vecinos nuestros se nota esa ascendencia ranquel y mapuche. Chascomús, una palabra tremendamente mapuche. Así podemos seguir nombrando distintos lugares. Tal vez también tengamos sangre de aquellos negros africanos que llegaron como esclavos y fueron declarados libertos en la asamblea del año 13, pero que luego siguieron siendo esclavos, luego fueron liberados por sus dueños años más tarde, durante las invasiones inglesas, algunos fueron liberados. Los últimos que fueron liberados fue cuando fueron expulsados los jesuitas, y los jesuitas tenían esclavos negros y les dieron la libertad cuando ellos se fueron. Dicen algunos que no quedaron negros después de la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, que atacó mucho el sur de la ciudad, y también que algunos que fueron a las guerras de la independencia. Pero no es cierto, quedaron y muchos. En estos territorios andaba don Gabino Ezeiza, payador el hombre, negro, descendiente africano. Le llamamos hoy afrodescendientes. También tenemos en nuestra sangre afrodescendiente. Lo vemos en los ritmos musicales. En todos los ritmos musicales, desde el tango hasta la milonga, la huella, el triunfo, la cifra, el candombe y la murga tienen notable ascendencia afro. También correrán por nuestras venas la sangre de tantos españoles y tantos italianos. Esa por ahí es más visible, se ve más en nuestra conformación física, en nuestra forma de hablar, incluso en nuestros apellidos. Y luego vendrá la inmigración más chica, pero muy presente en nuestra zona, la inmigración de portugueses y japoneses a ocupar lo que hoy conocemos como Colonia Urquiza o toda esa región de los porteños, toda esa zona. También la tenemos. Y en algunos apellidos también está claro, ¿no? En Ferrao, en Da Cruz, en algunas costumbres, en algunas quintas que uno ve en los alrededores y ve determinada conformación de las casas, del parque, determinada prolijidad o sentido del orden, y ahí vemos la mano de japoneses, de portugueses, y luego las quintas, con la gran inmigración italiana y algunos pocos españoles. Los españoles que vinieron antes y que en esta zona, ¿sabes qué? Sembraron vino. Había vides. Ahí donde está el vivero Canale, ahí era un centro vitivinícola.
sembraban vides, todavía quedan algunas, ¿eh? Y están los sótanos ahí de la Gran Casona, donde estaban el trapiche y las bodegas, se hacía vino, hasta que después una ley nacional dijo que solamente se podía hacer vino en Mendoza y en Cuyo, y en ningún otro lugar del país destruyó. Esa es otra historia. Pero bueno, esos españoles trajeron las primeras cepas, los primeros retoños, los primeros sarmientos, se llamaban así, para el vino. Luego vinieron los italianos con sus semillas a hacer la quinta. Última inmigración, también tenemos sangre nosotros de aquellos ciudadanos que llegaron del sur de Bolivia, fundamentalmente de Tarija, de Cochabamba, de Potosí, mucho tarijeño acá en la zona. De ahí tenemos. Entonces se mezcla también algunas lenguas quechuas que están dando vuelta y se hacen carne. Y participamos entonces en unas fiestas novedosas, en unos nuevos carnavales, fundamentalmente, y después en un nuevo sentido de la Pascua, en una forma de festejar cumpleaños o casamientos, en las fiestas, en las comidas. Se han metido con sus comidas en nuestras comidas y hemos compartido. Y entonces, así como un hombre nació en San Lorenzo, en Tarija, puede disfrutar de un buen asado pampeano y criollo, nosotros podemos también disfrutar de un saice, y mientras ellos comparten nuestros vinos, nosotros compartimos su singani o sus vinos también. Dicho esto, al ritmo casi de una cueca que nos uniría a todos, esta es nuestra identidad cultural. Por aquí tenemos que transitar, mirarnos a nosotros mismos, ver qué somos, tomar conciencia de eso y defenderlo. Cuidado con aquello que nos viene de afuera, de los medios de comunicación, de la televisión, del cine, de la publicidad y la propaganda. Mucho cuidado con eso. Eso no es parte de nuestra identidad cultural. Bien, ojalá les haya resultado entretenido esto. El próximo tema será el folclore, que forma parte, es una de las partes de la identidad cultural. Nos veremos la semana que viene. Muchas gracias.